Buenas, yo soy Amaya Ongay López, residente de segundo año de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital Universitario de Navarra, y hoy os voy a hablar sobre las metástasis vertebrales, tutorizada por la doctora Yechu, adjunta de la unidad de Raquis. Saber que las metástasis vertebrales pueden llegar a presentarse hasta en el 70% de los pacientes oncológicos. La columna vertebral es la tercera ubicación más frecuente. En orden se da mama, pulmón, próstata, tiroides, riñón. Son los tumores que son más recurrentes, suelen ser pacientes de mediana edad y geriátricos. Se da más en varones y suele afectar a cuerpos vertebrales con extensión a los pedículos. Más en torácicas, después lumbar y por último en cervical sacro. La diseminación más habitual es la hematógena a través del sistema venoso. La forma de debut más habitual es un dolor axial con limitación funcional en la marcha como resultado de fracturas patológicas. Además, en un 10% puede dar compromiso medular, con compresión medular. La radiculopatía está presente sobre todo en las metástasis vertebrales lumbares con irradiación hacia una o ambas piernas y después en cervicales con irradiación hacia un brazo. También saber que la compresión medular, esta complicación que se da en un 10%, comienza con una debilidad en las piernas, con dificultad para caminar, subir y bajar escaleras, afecta más a la musculatura proximal de forma bilateral y simétrica. La espasticidad, los reflejos hiperactivos y el reflejo cutáneo plantar extensor aparece en formas más avanzadas. Y saber también esta forma de presentación, que es la caudaquina, que es una mayor afectación de la motoneurona inferior. Es un paciente con hipotonía, atrofia, fasciculaciones, areflexia, afecta más a la musculatura distal y normalmente comienza con un pie caído. Además también da retención urinaria indolora. En el diagnóstico, la primera que se hace es la radiografía simple, útil para descartar fracturas patológicas y para evaluar el riesgo de que haya fracturas. Suele ser alta si hay mayor de 50% de destrucción de la cortical. Dos signos que debemos saber. En las líticas, mama, pulmón y próstata, el signo del guiño de la lechuza o vértebra tuerta. Es esta de aquí. Como veis, el pedículo está borrado, no se ve por la lesión lítica. Y después en las blásticas, próstata, gástrico, mieloma y linfoma, tenemos el signo de la vértebra de Marfil, que es como un aumento de la densidad dentro de la vértebra en las lesiones blásticas. Da falsos negativos, por lo cual nos sirve como técnica de screening. El TAC es más útil para evaluar la localización y las características de esa afectación ósea, permite detectar tanto infiltración de la cortical como de la trabécula ósea y detección del componente de partes blandas asociado. Es muy útil para planificar la intervención quirúrgica, dirigir una biopsia guiada o los tratamientos locales como la ablación percutánea y de forma para planificar la radioterapia corporal estereotáctica de la que hablaré más adelante. La resonancia magnética es la de mayor utilidad y la más sensible. Decir que en los trastornos meditativos la grasa desaparece, por lo cual son muy útiles las secuencias que muestran diferencias entre la señal grasa y del agua. Las metástasis líticas son hipointensas en T1, pero son hiperintensas en las secuencias estiro T2, mientras que las plásticas son hipointensas en ambas. En los gradientes de difusión, las líticas pasan de ser hiperintensas a hipointensas, mientras que las plásticas parten de una hipointensidad que después no cambia. Saber un poco el diagnóstico diferencial de fractura osteoporótica y metastásica. En la fractura osteoporótica todavía hay persistencia de fragmentos corticales, las líneas de fractura se ven dentro del hueso esponjoso, hay una retropulsión hacia el muro posterior y no afecta a pedículos. Además suele haber otras fracturas crónicas asociadas. En la resonancia magnética se ve hipointensa tanto en T1 como en T2. Y en las secuencias de difusión son hipointensas, mientras que las fracturas metastásicas dan destrucción de todo el hueso cortical, tanto anterolateral como posterior, destrucción del hueso esponjoso de la vértebra con un abombamiento del muro posterior y destrucción del pedículo vertebral. Son hipointensas en T1, pero son hiperintensas en las secuencias de difusión. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con tumores óseos primarios, con hemangiomas benignos, que son lesiones bien delimitadas, hiperintensos en T1, con cambios discogénicos en los platillos vertebrales que se da a ambos lados del disco, con hiposeñal en T1 e hiperseñal en T2 y STIR, y después con infecciones como la discitis o osteomielitis. Dan edema y erosiones de los platillos vertebrales con líquido dentro, intradiscal y realce parcheado. Luego tenemos las técnicas de medicina nuclear, saber sobre todo que nos dan información sobre la actividad de esas metástasis vertebrales, y las más utilizadas es el PET, que utiliza el radiotaceador 18F
FDG, que es captador de glucosa, y las que más se utilizan aquí son las técnicas combinadas como PET-TAC y PET resonancia magnética, que dan mayor precisión diagnóstica. Ahora os hablaré de algunas escalas que son muy importantes a la hora de tomar decisiones. La más importante es la SINS, Spine Instability Neoplastic Score, que sirve para determinar la estabilidad de una fractura patológica. Es útil para la toma de decisiones. Tiene en cuenta 5 ítems radiológicos y uno clínico. El clínico es ver si se alivia el dolor con el decúbito, con el movimiento y con la carga. Después la localización, si está en la charnela, si está en una columna móvil C3, C6, L2, L4, en su columna semirrígida T3, T10 o con una columna rígida S2, S5. Luego la lesión ósea, si es lítica, que son peores, si es mixta o blástica. Si en la alineación radiológica vemos que hay una presencia de subluxación o traslación, da una puntuación alta. Si hay una deformidad de nuevo con una cifosis o escoliosis, un 2. Y si hay un alineamiento normal, un 0. Después mira también el colapso del cuerpo vertebral, si hay un colapso mayor 50%, menor 50%. Si no hay colapso pero hay una afectación de más del 50% del cuerpo o ninguno. Y después si hay afectación de los elementos posterolaterales, faceta, pedículo, articulación, si bilateral, unilateral o no hay afectación. A cada uno se le da una puntuación, a mayor puntuación más inestable es la columna. Si tenemos entre 0 a 6 es estable, lo cual tenemos que mirar otras cosas a la hora de la decisión quirúrgica. Si tenemos ya por encima de 7, normalmente se hace una cirugía de entradas. Si tenemos 13 a 18 es muy inestable, no se plantea hacer otra cosa. Si entre 7 y 12 miramos un poco otras cosas. Aquí, por ejemplo, vemos localización en una columna móvil en C5 con una puntuación de 2. El paciente cuenta que tiene dolor, que cambia con el decúbito, tal, un 3. El tipo de lesión es lítica, tenemos un 2. Vemos una deformidad de nuevo, una cifosis en esa columna con un 2, mayor 50% de colapso con un 3 y una afectación del arco posterior bilateral. Sumando todos los puntos tenemos 15, con una inestable, cirugía de entrada. Después tenemos esta escala que es el Bilski o Epidural Spinal Cord Compression, que nos dice un poco si hay compresión, si hay riesgo de que haya compresión radicular o medular. En el grado 0 solo hay enfermedad ósea. En el grado 1A tenemos que hay una afectación epidural sin deformación del saco tecal. En el grado 1B vemos que hay deformación del saco tecal pero sin contacto con la médula. En el grado 1C ya hay deformación del saco tecal con contacto con la médula. Grado 2 ya existe compresión de la médula pero hay preservación de algo del líquido cefalorraquídeo alrededor. Y en el grado 3 vemos que hay una compresión de la médula con borramiento completo del líquido cefalorraquídeo. En algunas series dicen que a partir del grado 2-3 hay que hacer una cirugía de descompresión medular de inmediato, pero en otros se ve que con un grado 1C también hay que hacerla. Y después un poco ver el estado general del paciente. Tenemos la escala de revisada de Tokuhashi, que tiene en cuenta el estado general de este paciente, que nos lo dice la escala de Karnofsky, que en el grupo C tenemos en menos de 40% es el grupo pobre, que es paciente que requiere asistencia continua y se acerca a la muerte progresivamente. En el grupo B, entre 50 y 60% en esa escala son gente que puede realizar las actividades diarias pero con ayuda, y en el grupo de un estado general bueno, 80 a 100, puede realizar las actividades diarias de forma independiente. En esta escala, a menor puntuación, peor estado. También mira el número de metástasis óseas fuera del raquis, el número de metástasis vertebrales, el número de metástasis viscerales y si son irresecables o no resecables, y después el tipo de tumor primario, saber que el pulmón, osteosarcoma, estómago, vejiga, esófago, páncreas son peores, mientras que recto, tiroides, mama, próstata son algo mejores. Y después ver si tienen lesión neurológica completa, incompleta o sin déficit. Si tenemos una puntuación alta, se hacen cirugías más agresivas porque tienen una supervivencia mayor. Con puntuaciones más bajas como 5 o 9 se hacen cirugías poco agresivas pues para aumentar un poco esa supervivencia. Si tenemos puntuaciones muy bajas, cuidados paliativos porque la supervivencia es muy poca. Tratamiento, objetivos, control local del dolor, alivio, mantenimiento de la funcionalidad, la marcha sobre todo, y evitar o mejorar si hay una lesión neurológica establecida. Tener en cuenta las características pues, del paciente, el dolor, el déficit neurológico, las comorbilidades, las expectativas de vida relacionadas con el tumor, la histología, si hay enfermedad sistémica, y factores relacionados con la columna, la localización vertebral, la presencia y grado de afectación epidural, si ya ha recibido tratamientos previos o si la columna es estable o no es estable. En las opciones de tratamiento tenemos la radioterapia convencional, que se utilizaba más antes porque tiene bastante toxicidad medular, se utiliza en tumores radiosensibles y en pacientes que tienen dolor sin fracturas ni compromiso medular asociado. Después tenemos la radioterapia estereotáctica, de la que os hablaré más adelante,
que se puede utilizar ya pues, en histologías más radioresistentes, si no hay existencia de inestabilidad mecánica, pacientes con supervivencia mayor de 6 meses y si hay una ocupación parcial del canal. Después la cirugía, tenemos varias opciones: descompresión paliativa, estabilización mecánica, una vertebrectomía o incluso un debulking, que es una resección en bloque. Después tenemos tratamientos percutáneos, saber que cada vez se hacen menos y se utilizan sobre todo para el control del dolor local. Tenemos las cifovertebroplastias, que sirve para el control del dolor en pacientes con lesiones líticas que no se extiende al espacio epidural, ablación percutáneo con agentes físicos o químicos, saber que esto cada vez se utiliza menos y hay que complementar con una cementoplastia para evitar fracturas por insuficiencia después. Y la embolización transarterial, que se utiliza en tumores muy vascularizados como el hígado o el riñón, para disminuir esa vascularización y después tener menos morbilidad postoperatoria. Como analgésicos se utilizan morfinas y derivados y la rehabilitación es muy importante, la evaluación inicial y para la recuperación funcional. Como hemos dicho, la radioterapia estereotáctica es la posibilidad de administrar dosis altas de radioterapia que son biológicamente efectivas y consideradas como radicales gracias a la capacidad de conformar esa dosis y limitarla a nivel medular. Es eficaz en combinación con cirugía o sola en casos seleccionados. Tiene varios efectos adversos, fracturas por compresión o incluso el efecto pain flare, que es un aumento de dolor durante y después de ese tratamiento con la radioterapia. La cirugía, el objetivo principal es resecar el mayor volumen tumoral posible y estabilizar esa columna mecánicamente inestable. Es la única capaz de generar estabilidad vertebral inmediata. Normalmente sola no puede eliminar por completo la enfermedad y hay que hacer un tratamiento complementario con radioterapia. Normalmente se hace una cirugía de separación, que es descomprimir ese canal medular y lograr una distancia entre el tumor y la médula de por lo menos 2-3 milímetros para poder administrar esa dosis alta de radiación, y después se hace una estabilización posterior con barras y tornillos pediculares. Después tenemos la resección en bloque, que es una opción que se utilizaba más antes, que es una excisión del tumor total en una sola pieza con margen de tejido sano. Después también se hace una artrodesis circunferencial posterior y la columna anterior de la que hemos quitado se reconstruye con una malla prótesis rellena de hueso biológico. Se veía que daba menos recurrencias locales y mejoraba el pronóstico. Ahora no está tan claro esa diferencia. Y se ha visto que si hay extensión al espacio epidural no se recomienda esta cirugía porque hay una mayor morbilidad sin mejorar los resultados clínicos. La radioterapia postoperatoria, indicada en enfermedad oligometastásica y con largas supervivencias, cuando hay gran volumen tumoral con histologías radioresistentes, y se suele dar 4 semanas tras la cirugía. Da tasas de control local de entre el 84 y el 95%, y saber que hoy en día con esta opción de la radioterapia postoperatoria se han empezado a utilizar como material quirúrgico los materiales de fibra de carbono, porque reducen el artefactado en las pruebas de imagen de la resonancia y tal, y facilitan el seguimiento para ver las recidivas, y además disminuyen esa incertidumbre en las dosimetrías, nos permite calcularlas mejor. Aquí tenemos un algoritmo. Primero, ver estado general. Mal estado general, un Karnofsky menor de 40, cuidados paliativos. Mayor de 40 pero con una enfermedad sistémica, ver si está extendida. Si está extendida y puede progresar, cuidados paliativos. Si está limitada a una enfermedad sistémica controlada, miraremos la estabilidad de la columna. Que es inestable entre el 7 y 12 al límite, realizamos una cirugía de fusión, si es de entrada. Si es estable, el SIN 0,6, mirar si hay compresión medular o no. En los grados Bilski altos, cirugía de separación y después esta estabilización de la columna. Si tenemos unos Bilskis bajos, mirar el tipo de histología, que es una histología radiosensible. Con la radioterapia convencional sería suficiente. Si tenemos una histología radioresistente, habría que hacer esa cirugía de separación y ver cuántas vértebras están afectadas. Normalmente, si hay pocas vértebras afectadas, se hace la radioterapia dirigida, estereotáctica, con una planificación contact preoperatoria. Si afecta a varias vértebras, la radioterapia convencional. Conclusiones: las metástasis vertebrales son muy frecuentes en un 70% de los pacientes oncológicas, por lo cual un dolor axial con una radiculopatía en un paciente oncológico, por lo menos sospecharla. La resonancia es la mejor modalidad de imagen para el diagnóstico y la caracterización. Saber que la compresión medular es una complicación muy grave y su valoración por imagen es decisiva para estimar el tratamiento. Hay un cambio de paradigma en el tratamiento estándar, en el que se hace la cirugía de separación con estabilización con varas posteriores y tornillos pediculares y radioterapia postoperatoria estereotáctica.
y es muy importante, que es la necesidad de toma de decisiones en comités multidisciplinares y de forma individualizada, ya que son pacientes muy complejos y muchas veces hay que valorar en la globalidad e individualizar con geriatras, oncólogos, etcétera. Os voy a exponer unos casos clínicos del servicio. Mujer de 64 años que desde hace 6 meses presenta dolor en zona lumbar baja irradiada a ingle y zona proximal de muslo derecho. No responde con AINES, exploración, fuerza conservada, sensibilidad conservada, no tiene síndrome constitucional y la resonancia se ve esta metástasis ósea en el cuerpo vertebral L4 que además afecta a partes blandas con radiculopatía bilateral en L4. Se le hizo un estudio y se vio mediante un ECOPAF que tenía un nódulo ísmico y se categorizó como un tumor folicular Bethesda 4. A los 4 meses se le realizó un control local con tiroidectomía y tratamiento posterior con yodo y además se le realizó una embolización de la masa previo al tratamiento quirúrgico para disminuir las complicaciones. Nosotros operamos con un abordaje paravertebral bilateral, realizamos una instrumentación pedicular L3-L5 bilateral con el material de carbono. Se le hizo exéresis de las espinosas L4 y laminectomías del E3 a L5 bilateral con foraminotomía bilateral para liberar esas raíces L4. Se identificó la masa tumoral entre los discos L3 y L5. Se hizo una exéresis intralesional hasta comprobar una correcta separación del tumor y después un injerto autólogo con la colocación de las barras preformadas y los tornillos pediculares. Estas son las imágenes postoperatorias en las que se ve también que se cementó por la situación del hueso con buena evolución, sin dolor ni déficits y de ambulación normal. A los 25 días postoperatorios se administró la radioterapia estereotáctica en el cuerpo del L4, ambos pedículos y apófisis transversas. Segundo caso clínico, varón de 82 años que presenta desde hace 2 semanas un dolor lumbar continuo no irradiado. Empeora además con la movilización, no deambula. Único antecedente, un carcinoma de próstata estadio 4 con varias metástasis óseas que ya se han tratado con quimioterapia y radioterapia. No tiene déficits y los reflejos conservados. En la radiografía de columna vemos que tiene el signo de, aquí hay un error, el signo del búho sería en las lesiones líticas. Aquí tiene el signo de la vértebra en marfil, esa lesión osteoblástica dentro de la vértebra. Además se vio que tenía una fractura aplastamiento en D12 que a posteriori se vio que además tenía otras fracturas asociadas. En la resonancia vemos esa afectación en todo el cuerpo, en todo el hemicuerpo de la vértebra con afectación a los elementos posteriores izquierdos. Aquí un poco para comparar las fracturas osteoporóticas en las que vemos en la columna dorsal, en la D12, que vemos ahí una banda hipointensa que no afecta a pedículos. Mientras que vemos en la L4 una hipointensidad que además afecta a pedículos y las secciones en las secuencias STIR en las fracturas osteoporóticas no hay cambios, mientras que en las metastásicas vemos que se vuelven hiperintensas. Se decidió no hacer nada sobre la lesión metastásica, pero sí que se le hizo un control local con vertebroplastia en las fracturas por insuficiencia T8-L2. Tercer caso, varón de 38 años que acude a urgencias por pérdida de fuerza e interrupción en menos de 24 horas en extremidad inferior izquierda que le impide deambulación. No tiene dolor, no tiene alteraciones sensitivas ni de esfínteres, no tiene traumatismos, el único antecedente, un osteosarcoma de escápula, intervenido en nuestro servicio también 2 veces por recidiva. Marcha dificultosa con acortamiento de pasos. En el TAC de control por la intervención de la escápula se vio una lesión lítica en componente de partes blandas en elementos posteriores derechos y cuerpo vertebral de T5. Aquí tenemos las imágenes, la resonancia, en las que vemos una masa hipointensa en T1 e hiperintensa en STIR, que además afecta al pedículo y a la articulación costovertebral derecha en T5, además acompañándose de partes blandas que se extiende hacia el espacio epidural, correspondiéndose con un Bilski 1C. Se hizo una laminectomía completa derecha de T5 y articulares T4, T5 y T5, T6 izquierda. Se expuso la médula en el lado izquierdo, encontrándose tejido extraño que se envió a AP. Se realizó el corte de la quinta costilla derecha de transversas T3 y T4. Se hizo una liberación posterior desde T4 a T6. Se liberó la articulación costovertebral y se realizó una osteotomía de dentro hacia afuera, resecando transversas en forma de cuña, y se realizó una resección completa de la pieza en bloque sin ver en ningún momento tumor. Después una radioterapia postoperatoria a los 2 meses en ese cuerpo vertebral T5, pedículos y láminas transversas del mismo lado.
Y por último, una mujer de 59 años que refiere dolor a nivel dorsal desde hace 2 años con empeoramiento en los últimos 4 meses. Como antecedente, un carcinoma de mama tratado con cirugía y radioterapia. Puño percusión positiva a nivel dorsal alto, afebril, no pérdida de peso, la marcha normal. La radiografía solamente vemos una fractura patológica en D8. En la resonancia vemos que está hundida esa fractura con metástasis que afecta también a los arcos posteriores, asocia retropulsión del muro posterior que además ocupa parcialmente el espacio aracnoideo. Además encontraron otras metástasis de menor tamaño en vértebras T6 y T7. Se intervino mediante una exéresis de las espinosas de T8 completa y de T7. Se liberó el saco dural de la compresión tumoral, se enviaron muestras a AP. Se realizó esa descompresión del saco desde pedículos T7 hasta T9 y después una instrumentación pedicular percutánea con tornillos de carbono desde T5 hasta T10. Se colocaron las barras preconformadas y esta es la imagen postoperatoria. Además, se le administró la radioterapia en T7 y T8 y esta paciente está sin dolor, sin déficit y con una deambulación normal. En la resonancia postoperatoria se vio que en T8 había una pérdida de altura con un realce heterogéneo con una correcta posición del muro posterior en el momento actual. No se vio ninguna lesión nueva y el canal está libre. Esto es todo. Muchas gracias y eskerrik asko.